Dios les bendiga. Una vez más quiero compartirles un pequeño mensaje de la palabra que se encuentra en Mateo, capítulo número 8, versículo 14 y 15. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Quiero rápidamente compartirles algo muy esencial de estos dos versículos bíblicos. La primera es que dice aquí que vino Jesús a casa de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro. Eso quiere decir que esta situación se dio por Capernaum, en donde probablemente Jesús tenía su centro de trabajo ahí, en la casa de Pedro, donde se reunía con sus discípulos cuando le tocaba estar en esa región, porque Jesús en sí no tenía una propiedad propia. No, él mismo, cuando le preguntaron, Señor, te seguiré, y él le dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde su cabeza recostar. Eso quiere decir que Jesús, su servicio, su trabajo no le permitió edificar una casa, levantar un gran lugar para él. Sin embargo, vemos que donde él, en este momento, él entra a la casa de Pedro y entra comúnmente. Aquí quiero aplicar algo muy importante. ¿Cuántas veces tú y yo le invitamos, o qué confianza tiene Jesús de entrar a nuestro hogar? Es algo que debemos de preguntarnos. ¿Qué confianza tiene Jesús de entrar a nuestro hogar? En este caso vemos que Jesús entró con toda familiaridad. Se sentía como en su casa. Entró comúnmente, porque era algo recurrente para su vida. Aparte, Pedro era un discípulo muy importante en el ministerio de Jesús. Y vemos que entra Jesús con confianza a la casa de Pedro. Pregúntate esta tarde, ¿cómo entra Jesús? ¿Con qué confianza entra Jesús a mi hogar? Segundo punto dice, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Bueno, si Pedro tenía una suegra es porque tenía una esposa. Las suegras no vienen gratis. En este caso, Jesús, vemos que entra a la casa de Pedro, y ahí en su casa de Pedro vivía también su suegra. Ahí estaba enferma. Quiero decirles algo, Pedro era casado. Pedro estaba casado. Para los que dicen que Pedro es el primer papa, pues deberían de imitarlo, porque Pedro, pues si fue para muchos el primer papa, entonces Pedro era un hombre casado. Pero bueno, no me quiero meter en esos problemas. Simplemente quiero decirles algo. Los historiadores bíblicos mencionan que Pedro, lamentablemente, cuando él murió, también su esposa fue capturada. Y ambos murieron. Y algo muy duro para Pedro fue ver morir a su esposa. Y cuando Pedro tuvo que sufrir ese grande dolor, le gritó a su esposa, acuérdate del Señor. Y su esposa murió. Y después a él lo mataron, porque Pedro fue un mártir del Señor. Entonces, bueno, solamente como un pequeño dato se los quería comentar, de que Pedro era un hombre casado. Eso quiere decir que su mujer también era una mujer entregada, era una mujer llena del Espíritu Santo, porque solamente una mujer llena del Espíritu Santo puede morir de esa manera, confiando y creyendo en el Señor de la misma forma que Pedro. Pero regresando al pasaje, vemos que Pedro, llega Jesús a la casa de Pedro, ve postrada a su suegra. Quiero decirles algo, Jesús anteriormente había echado fuera un demonio, Jesús había predicado, Jesús venía cansado, eso tenemos que entenderlo. Y probablemente Jesús pensó en llegar a descansar un poco a la casa de Pedro. Pero cuando encuentra esta situación, y quiero decirles algo, Jesús era una persona maravillosa. Era una persona que no solamente buscaba el ser reconocido, de hecho él no buscaba ser reconocido. Él era la misma persona en público como la misma persona en privado. Muchas personas en público son unas y en privado son otras. En público son muy hacendosas, muy trabajadoras, pero en privado son flojos y no quieren hacer nada. Entonces vemos que Jesús no era así. Jesús nos da un ejemplo mayor
que él, a pesar de estar cansado, llega, ve a la suegra de Pedro y lo primero que hace es atender la necesidad. Entonces dice que él llegó y vio postrada en cama, la vio postrada en cama con fiebre. Quiero decirles algo, una fiebre de aquel tiempo no es una fiebre de este tiempo. En aquel entonces no existía el paracetamol, no existía el ibuprofeno, no existían los medicamentos que hoy existen para bajar la temperatura. En aquel entonces mucha gente veía la enfermedad, veía la fiebre como una enfermedad incluso mortal. En este caso probablemente pudo haber sido malaria por los síntomas que ella presentaba, de estar postrada, de estar desganada, de no poderse mover con una sola fiebre. Entonces vemos que también esa palabra fiebre en el griego habla de una fe muy alta, y también viene de una palabra griega que viene de fuego. Eso quiere decir que había dentro de ella un fuego que le estaba consumiendo, pero era un fuego mortal, era un fuego negativo, un fuego malo. Pero Jesús dice la escritura que entonces en el 15, y tocó su mano, cuando estudiaba este pasaje y cuando fui a la parte dice que tocó su mano, me llamó mucho la atención porque la parte tocar también tiene que ver con transmitir, tiene que ver en el texto original griego que es transmitir fuego. Eso es algo muy interesante, porque cuando Jesús la toca, el Señor, ustedes recuerden que el Señor, de Él salía poder, de Él salía para sanar a las personas, para sanar las enfermedades de la gente. Entonces había poder en el nombre de Jesús, había poder en su ser de Jesús, salía poder. En este caso, cual médico llega, toma de la mano a la mujer, pero en ese momento vemos que hay un fuego malo en la vida de esta mujer, pero hay un fuego bueno y poderoso en la vida de Jesús. Y quiero decirte que aquí nos revela la palabra algo muy importante. Siempre el poder de Jesús es mayor que cualquier otro que se levante en contra de nuestras vidas. Probablemente a nosotros nos está atacando algo que nosotros consideramos muy fuerte, pero quiero decirles que en Jesús hay poder para destruir toda obra de maldad y toda obra del enemigo, y el poder de Jesús es mayor. La Biblia lo dice que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces en ese momento Jesús ministra, transfiere su fuego poderoso, enciende el fuego de Dios en la mujer. Y en este caso el fuego de Dios destruye el fuego del enemigo que estaba destruyendo la vida de esta mujer. Y vemos que ahí vemos el poder de Dios obrando. Y quiero aplicarlo verdaderamente si nosotros somos recurrentes en que Jesús, y quiero decirles algo, que no solamente invitemos a Jesús a morar a nuestro hogar, que le busquemos un lugar dentro de nuestra familia, o le busquemos un lugar dentro de nuestro corazón, o le busquemos un lugar dentro de nuestro hogar. No, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ser transformados por su gloria. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Y ¿sabes qué? No le busquemos un lugar a Jesús, sino que Él sea el centro, completamente el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra familia, y que Él llegue con toda la confianza de saber que ese hogar es suyo, le pertenece, que nosotros hemos cedido completamente todo nuestro ser y nuestros bienes a disposición de su reino y de su voluntad. Por eso es que vemos hoy en este día que Él entró con confianza y obró un milagro. Si tú has estado invitando a Jesús solamente esporádicamente, yo te quiero decir que puedes cambiar y puedes decirle: Señor, ven a morar a este hogar, porque este hogar es tuyo. Lo que tú quieras hacer en esta casa, se va a hacer. Lo que tú desees hacer en esta casa, se va a hacer en esta casa y en esta familia. Porque mi familia es tuya, mi vida es tuya y mi casa es tuya, Señor. Y vemos algo muy importante. Para finalizar, vemos que habla muchísimo más este pasaje de la obra de Jesús que de la vida de Pedro o de la vida de esta mujer. Pero sin embargo, sí, este pasaje sí habla algo muy importante de la vida de esta mujer. Porque esta mujer, cuando recibe la sanidad, lo primero que hizo, y lo menciona en el versículo número 15, dice que tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Dos cosas: se levantó. No esperó a estar completamente segura
que si Dios lo había hecho o Dios no lo había hecho. Cuando oran por nosotros, nosotros todavía dudamos. Pues ojalá y sí se haya ido la enfermedad, ojalá y todavía dudamos. Esta mujer lo primero que hizo es levantarse. Yo no sé si en ese momento, bueno, menciona que en ese momento fue un milagro inmediato. Ella en ese momento ya no esperó a fijarse en sus síntomas, sino que ella se levantó y comenzó a servir a Jesús. Oscar Wilde escribió una de sus novelas que él le puso por título la novela más corta del mundo. Y una de esas partes a mí me llamó mucho la atención, porque menciona que Jesús, en esos relatos menciona que Jesús llegó a un lugar y vio a un joven borracho abajo de una ventana y le preguntó: joven, ¿por qué estás destruyendo tu vida con el alcohol? Y él le respondió y le dijo: pues es que yo era leproso y tú me sanaste, ¿qué más puedo hacer? Siguió caminando y encontró a un joven persiguiendo a una prostituta y le dijo: joven, ¿por qué estás perdiendo tu alma en las concupiscencias? Y él le dijo: Señor, es que yo era ciego y tú me diste la vista, ¿qué más puedo hacer? Y al seguir caminando vio a un viejito retorciéndose en el suelo llorando y le dijo: oye, ¿por qué lloras? Y él le dijo: yo estaba muerto y tú me resucitaste, ¿qué más puedo hacer si no llorar? Sí, lamentable, esta historia probablemente sea una alegoría, probablemente sea ficticia, pero de algo sí estoy de acuerdo. Que muchas personas después de recibir un milagro de Dios, o muchas personas después de recibir el favor de Dios, no saben qué hacer con ese favor, no saben qué hacer con su nueva salud, no saben qué hacer. Y yo te quiero decir una cosa: por eso es importante rendirte a los pies de Jesús y ser su discípulo, porque Él te va a sanar, Él te va a liberar, pero lo más importante es que tú y yo sigamos sus pasos y seamos sus discípulos y que sepamos qué hacer con lo que Él nos ha dado. Él nos ha sanado, Él nos ha liberado, Él nos ha perdonado, Él nos ha dado una nueva vida, Él ha hecho una nueva criatura dentro de nuestro ser. Somos hijos suyos, adoptados por medio de la sangre de Jesús. Ahora le pertenecemos y somos suyos. Así que yo te invito en este momento a que tú le rindas todo tu ser a Jesús, que le rindas tu vida, que le rindas tu casa, que le rindas tu familia y que estés dispuesto a obedecer lo que Él te pide. Porque te voy a decir algo: si tú estás caminando como su discípulo, los milagros van a venir constantemente y muchas veces sin que te des cuenta, los milagros ahí van a estar. Por eso lo importante de no es esperar los milagros, lo importante es darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Permíteme orar por ti. Padre amado, te doy gracias en este momento por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos permites entender tu voluntad y conocer cuánto nos amas, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, porque cada uno de nosotros abra, Señor, totalmente nuestro ser y que pueda ser el dueño y Señor de nuestras vidas, el dueño y Señor de nuestro corazón, el dueño y Señor de nuestra familia y de nuestro hogar, Padre. Es totalmente tuyo. Te lo entregamos bajo tu voluntad, bajo el acuerdo de la sangre preciosa y del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y te doy gracias desde hoy y para siempre. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.